Dios le bendiga a cada hermano, cada hermana. Gracias a Dios, una vez más nos encontramos aquí y en mi casa, como todos ustedes, estamos en esta cuarentena. Pero como decía ayer, estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Y hoy quiero compartir una palabra acerca de la oración. Allí el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La primera parte. Y el versículo 16 de Santiago 5 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hoy vamos a ver por qué es necesario orar. Oramos a Dios. Padre Dios, reconocemos que dependemos totalmente de ti. Ruego tu gracia sobre nuestras vidas, sobre cada hermano, hermana que está escuchando, Señor, esta oración, esta palabra que ha sido impartida, Señor. Te ruego, Dios, alcánceme gracia para ministrar su palabra a un pueblo entendido, porque tú has dado sabiduría, inteligencia, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén. Te decía recién, ¿por qué es necesario orar? ¿Por qué es necesario orar? Santiago dice que la oración del justo es eficaz. O sea que la oración tuya, mía, nuestra oración, es de mucho valor. La oración tiene poder. La oración te guarda a que des buen testimonio, te guarda en santidad, te guarda en obediencia, te guarda a ser fiel a Dios, te guarda para perseverar, para no desmayar. Y orar, porque en esta vida vamos a ver que tenemos un adversario. Santiago 5:16 decía: la oración eficaz del justo puede mucho. Y el versículo 13 dice que si está afligido, haga oración. La oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. Nosotros somos mejores hijos de Dios, mejor cristiano, mejor cristiana. Y Jesús nos enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y allí todos conocemos allí la historia. Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a Dios, ni a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una mujer viuda. Venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Jesús siempre estuvo interesado que sus seguidores oraran continuamente. Por eso habló acerca de la necesidad de orar siempre. ¿Y cuántas necesidades tenemos en la vida? Pero la necesidad mayor, la necesidad primordial, lo primero, debe ser la oración. La oración es la que te guarda, la oración es la que te protege y te libra de Satán. Fíjese usted, a fin de que se pueda cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se puede cumplir en nuestra vida si no oramos, porque tampoco conoceremos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce a través de la oración. De la parábola de la viuda que perseveró, el creyente aprende varias cosas. Primero, que debe perseverar en oración hasta que vuelva el Señor, hasta que Él venga. El versículo 3 vimos que esta mujer tenía un adversario.
cada creyente, cada hijo de Dios tiene un adversario en esta vida. Satanás es el adversario. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? ¿A quién quiere estorbar y perturbar y molestar? Si no es al Hijo de Dios, porque a los otros ya los tiene con él. O sea que la oración te puede proteger, te puede guardar de ese maligno. El diablo y sus secuaces no soportan la oración dirigida a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él huye. Por eso es que la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Al único que se nos dice que tenemos que resistir es al diablo y sus secuaces, sus demonios. Pero cuando viene la tentación, ahí dice que huid de la tentación. No dice que la resista, sino que huya. ¿Por qué? Porque Dios sabe que con la carne, con nuestra carne, no podemos resistir a la tentación. La tentación mínima sería imposible de soportar si no fuera porque el Señor nos ayuda. La oración persistente se cuenta como fe. En estos últimos días, antes del retorno de Jesucristo a la tierra, porque Cristo ya viene, todas las señales están cumplidas. Vemos que día tras día nos está demostrando que Cristo viene pronto. A medida que vengan estos días en que el Señor regresa, va a aumentar la oposición diabólica contra los creyentes. Va a atacar el área de la oración. Debido a la oposición satánica, muchos dejarán de tener una persistente vida de oración. Tendrán sueño, tendrán cansancio, mucho entretenimiento y no tendrán tiempo para orar. Dejarán de resistir al diablo. Mateo capítulo 26 hay un consejo que nos da el maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 26, el versículo 41, me había equivocado, versículo 41, fíjese el consejo de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Jesús habló con sus discípulos esta palabra, Jesús estaba en Getsemaní allí. Él estaba librando una batalla allí. Él sabía que le esperaba allí la cruz. Y allí estaba el enemigo allí. El diablo estaba allí, tentándolo para que abandonara, tentándolo para que no resistiera, para que escapara, que no fuera a la cruz. Pero había dicho a sus discípulos que mientras él iba allí a Getsemaní a orar, le pidió que oraran a los discípulos. Y cuando regresó los encontró a todos durmiendo. Y entonces les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas tentaciones vienen a la vida del cristiano cuando no está velando, cuando no está orando? El velad no quiere decir no duerma. El velad significa estar atento, de observar, de ver los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene pronto. La venida de Jesucristo es inminente. Todo ya está cumplido. ¿Cuántos hay que no tienen la oportunidad de arrepentirse? Ya han partido. Millones han partido. Miles han partido. A través de la historia, en estos días se ha acrecentado el número de víctimas por todo alrededor del mundo. No tuvieron tiempo de arrepentirse, de volverse a Dios, de pedirle perdón a Dios. La muerte los sorprendió, vino una peste. Esto es terrible. Nadie sabe su día ni su hora. Por eso es que el consejo del maestro es: velad y orad para que no entréis en tentación.
O sea que la oración te libra, te guarda de caer en tentación. Tentación de querer apartarte de Dios. Tentación de querer no orar. Tentación de poner otras cosas en lugar de buscar a Dios. ¿Cuántas tentaciones y distracciones vienen para que tú no ores, no busques a Dios? Con una vida de oración, Jesús dijo que el Espíritu es fuerte. El Espíritu está fuerte. Mira lo que dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que el Espíritu te ayuda a vencer. Sin oración, tu carne es débil. Santiago, capítulo 1, allí el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida. Por otro lado, hay una derrota, hay angustia, hay dolor, hay frustración. Si no soportas la tentación, si no orás, no se puede soportar la tentación sin oración, porque la carne es débil. Pero si tú soportas, recibirás la corona de vida. Cristo Jesús tiene una corona de vida, una corona de victoria, una corona en la cual el Señor te va a enaltecer, te va a levantar. Vas a ser un canal de bendición para otros. Otros vendrán a ti por causa del Señor, porque verán que hay algo en ti. Hay algo que ellos van a querer tener también. La presencia de Dios en tu vida. Y la presencia de Dios en tu vida viene a través de la oración. A través de que tú estás en contacto con Dios. ¿Cuándo debemos orar? Santiago, primera Tesalonicenses, 5:7 dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Orando en todo tiempo, en todo momento. En épocas de peligro hay que orar. En tiempos de necesidad, de persecución, hay que orar. En tiempos de enfermedad, hay que orar. Allí Lucas 6:11. Estaba allí todavía con Mateo yo. Lucas 6:11. Hay una palabra allí que me gustaría compartirte, mira. Lucas 6:11. El Señor Jesucristo dijo de esta manera. Allí Lucas nos relata aquel momento que Jesús hizo un milagro tremendo. Había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Y los religiosos, en vez de dar gloria a Dios, dice que se llenaron esta gente de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Claro, Jesús había hecho un milagro en el día sábado, y para ellos el sábado, pero bueno, eso es otro tema. Y el versículo 12 dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. O sea que en el momento de necesidad, en vez de renegar, en vez de quejarte, corre a Dios a orar, busca a Dios en oración. Ahora bien, requisitos de la oración. Tu oración, para que sea eficaz, debe ser constante y se debe orar con fe. Santiago anima a los creyentes a que pidan a Dios, no dudando nada. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, quien ore de esa manera, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos orar con dudas. De esa manera no podremos recibir nada de parte de Dios. Santiago dice: pida, pero pida con fe, no dudando nada, creyendo que Dios es todopoderoso.
el Señor Jesús declara específicamente, se me había trabado la lengua, específicamente el Señor dice, Jesús dice, os digo que todo lo que pidieros orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 11:24. Y Jesús a un padre desesperado que trajo a su hijo endemoniado, que lo estaba matando el demonio, lo estaba secando. En un momento ese padre clamó a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, sí que puedo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Claro. Jesús decía que si puedo, claro que yo puedo. Y Jesús te dice así, claro que sí, Él puede, todo Él lo puede. Y Pablo decía que el cristiano todo lo puede en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con nuestra fuerza humana, no es con nuestra sabiduría humana, no es con nuestra estrategia humana, no es con la ayuda del ser humano. La ayuda del humano tiene un límite. Hay veces que la ayuda del ser humano no te puede ayudar, por más que quisiera, por más que te ame, por más que te quiera, no puede, porque hay algo que tú debes hacer. Y hay momentos en que Dios no hará algo que tú lo puedes hacer. Orar, tú y yo podemos orar. Tú y yo debemos orar. Es nuestro deber como hijos de Dios, orar. La oración hace y demuestra que tú confías en Dios, que tú le entregas todo a Él, que tú estás confiando y creyendo que Él lo hará. El autor del libro de Hebreos, nos dice algo, cómo debemos acercarnos a Dios. Fíjese usted, Hebreos 10:22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Dice que nos acerquemos a Dios. Podemos acercarnos con un corazón sincero, humilde, un corazón entregado, rendido a Él, con una conciencia limpia, dice, purificados los corazones de mala conciencia. Nada que acuse a tu mente, nada que acuse a tu conciencia. Si hay culpa, corre a Dios a pedir perdón, busca a Dios, pide perdón. Que la sangre de Cristo te limpie, te purifique. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que se renueva mañana tras mañana. ¿Y cuántos hay que no disfrutan de esa misericordia? Porque está la culpa. La culpa no le deja orar. La culpa no le deja ir a la iglesia. La culpa no le deja acercarse a Dios. Basta ya de eso. Es tiempo que te despiertes, tiempo que reacciones. No puedes vivir encadenado, encadenada a la culpa. Te impide buscar a Dios, te impide orar a Dios. Deja eso ya. Busca a Dios. Ayer te decía, si estás apartado, vuelve en amistad con Él. Y por ello te vendrá bien, tendrás paz. Y tu hogar será bendecido, bendecida. Ahora bien, la oración y la fe son indispensables para acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos estarán preguntando, diciendo, pero si esto ya lo sé, si lo oí. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás orando? Es más, ¿oraste hoy? ¿Tuviste comunión con Dios hoy? Como mínimo el creyente tiene que orar 1 hora por día. Y al acercarte a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, encontrarás misericordia, gracia, ayuda, santificación, purificación, perdón y vida eterna. Porque fuera de Jesús no hay vida. Hay vida solamente en Jesús. Hay un coro que dice, hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús.
y una parte dice que hay triunfo, habla de que hay victoria solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sin Él no puedes, no puedo, no podemos sin Él. Lo necesitamos a Jesús como el aire que respiramos. Que Dios te bendiga y te guarde. Cuando escuches esta prédica, si no estabas orando, ve a tu cuarto, enciérrate allí, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar. Todos van a ver algo diferente en ti cuando salgas del cuarto de la oración. Que Dios te bendiga y estoy orando por tu vida. Padre Dios, te ruego en el nombre de Jesús, por la palabra, que la palabra, Señor, que ha salido de mi boca, Señor, que es tu palabra, no vuelva vacía, tu palabra sea prosperada y bendecida en la vida de todos aquellos que escucharon tu palabra y produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. E invoco la sangre de Jesús sobre mi vida y sobre cada vida que está oyendo esta oración en el nombre de Jesús, y activo tus ángeles, espíritus ministradores, a favor de aquellos que somos herederos de esta salvación tan grande, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro que ninguna fuerza de hechicería, de brujería, ni de curanderismo, ni de maldad, se le va en contra a ellos. El que conspirare contra ti, dice tu palabra, delante de ti caerá. En el nombre de Jesús, todo mal que quiera venir contra el pueblo de Dios, la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Somos la iglesia de Dios, columna del Dios viviente. Doy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.